Bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en un texto que, ha moldeado civilizaciones, ha inspirado arte y ha generado un debate incesante durante milenios. Casi nada. Casi nada, exacto. Pero no lo vamos a abordar desde la teología o la fe, sino desde una perspectiva diferente, como una monumental obra de la literatura universal. Que es un enfoque fascinante. Nuestra fuente es un análisis detallado que se titula La Biblia, una literatura. Y la misión, por así decirlo, es desentrañar su composición, entender cómo se formó y por qué es crucial reconocer sus diferentes estilos. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. La primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo se puede analizar como literatura un libro que para miles de millones de personas es la palabra de Dios? Pues fíjate, lo fascinante es que, según el propio análisis, para entender el mensaje religioso es fundamental, es imprescindible investigar qué querían decir sus autores humanos. Los agiógrafos, como los llaman los estudiosos. Exacto, los escritores sagrados. Entender qué querían expresar y cómo lo hicieron a la manera humana. El texto nos invita a cambiar el chip, a no ver la Biblia como un libro que cayó del cielo, sino como una biblioteca entera, con sus raíces en un contexto cultural y social muy concreto. Una biblioteca, no un libro. Esa idea ya lo cambia todo. Empecemos por la escala, porque los números que da la fuente son asombrosos. Ya te digo. Hablamos de 73 escritos distintos. 73, sí. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y pensar que hoy a muchos nos cuesta terminar un solo libro. Es una locura la cantidad de material que hay ahí. Totalmente. Pero lo que de verdad me cuesta procesar es el marco temporal. El texto dice que el periodo de formación abarca más de 1 milenio. Hay fragmentos del libro de Samuel del 950 a.C. y el Evangelio de Juan es del 96 después de Cristo. Más de 1000 años. Es que es casi inimaginable. Es como si un libro lo empezara a escribir un legionario romano y lo terminara alguien en la época de la imprenta. El mundo habría cambiado por completo entre la primera y la última página. Exacto, y has dado en el clavo. Esa cronología tan vasta es precisamente la razón por la que contiene casi todas las formas literarias conocidas en la antigüedad. No podía ser de otra manera. Claro. Su impacto en la cultura occidental es innegable. Ha inspirado nombres, pintura, música, ha fundamentado la ética. El texto la define como una cosmovisión, una estructura capaz de dar razón y sentido a la vida. Oye, y hasta el nombre tiene su historia, ¿no? El análisis cuenta que Biblia viene del latín y significa el libro en singular. Sí, pero su origen griego, ta Biblia, es plural. Los libros. Justo. Refleja perfectamente esa dualidad. Es una obra que se presenta unificada, pero en su esencia es una colección diversa. Y el origen del nombre es todavía más terrenal, por lo que veo. Sí, viene de la ciudad fenicia de Biblos. Era el principal puerto comercial para el papiro, que era, el papel de la época. O sea, es como si hoy la llamáramos el documento de Word. Básicamente. Tiene todo el sentido del mundo. También se le llama Sagrada Escritura o Antiguo y Nuevo Testamento. Lo de testamento siempre me ha sonado muy solemne. Y lo es. Pero el término viene del hebreo berit, que no significa última voluntad, sino pacto o alianza. Ah, vale. Así que cuando hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento, en realidad hablamos de la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí y la nueva alianza sellada, según la fe cristiana, a través de Jesús. Son dos actos de una misma gran historia, entonces. Exacto. Un pacto, no un testamento. Es un matiz importante. Entendido. Y la fuente insiste mucho en una advertencia clave antes de seguir. Crucial. No es un libro de ciencia ni de historia en el sentido moderno. No busca responder cómo se crearon los cielos y la tierra en términos de física o biología. Sino por qué. Exacto. Sino responder por qué existen, qué sentido tienen el mundo, la vida y la historia, desde una perspectiva de fe. Confundir esos planos es, el origen de muchos conflictos estériles. Vale. Creo que esta primera idea es fundamental. No es un libro, es una biblioteca. Si te parece, pasemos ahora a la pregunta del millón. ¿Cómo se construyó esta biblioteca? No me imagino un comité editorial trabajando 40 generaciones. No. Tuvo que ser un proceso mucho más orgánico. Y el estudio formal de este proceso es relativamente reciente. Se consolidó en el siglo XX con académicos como Hermann Gunkel. ¿Y dónde empieza todo? En la tradición oral. La raíz de todo, la fuente principal durante siglos fue esa. En la era de los patriarcas, entre los siglos XVIII y XIV a.C., y luego en la de Moisés, en el XIII. No había casi nada escrito. Las genealogías, los poemas.
Todo se transmitía de padres a hijos, de abuelos a nietos alrededor del fuego. Entonces, ¿qué cambia? ¿Por qué de repente sienten la necesidad de poner todo eso por escrito? El punto de inflexión, según la fuente, es la llegada de la monarquía con David y Salomón, en el siglo X a.C. Ah, claro. Israel deja de ser una confederación de tribus para convertirse en una nación, en un Estado. Y un Estado necesita una historia oficial, un cuerpo de leyes unificado, una cultura nacional. Ahí nace la conciencia histórica. Justo. Se empiezan a redactar las primeras crónicas de los reyes, a recopilar y editar códigos de leyes que ya existían oralmente y a cultivar la poesía y la sabiduría en la corte. Es como si una familia contara sus anécdotas en la sobremesa durante generaciones, pero en el momento en que fundan una empresa, de repente necesitan escribir su historia oficial y sus estatutos. Es una analogía perfecta. A partir de ahí el proceso se acelera y se complica. El reino se divide en dos y cada parte, Israel al norte y Judá al sur, desarrolla su propia literatura, sus propias versiones. Y luego llega el exilio en Babilonia. En el siglo VI a.C., sí. Que imagino que fue un parón en seco para la producción literaria. Pues todo lo contrario. ¿Así? Fue una explosión de actividad. El exilio, a pesar de ser una catástrofe nacional, la pérdida de la tierra, del rey, del templo, fue el gran catalizador. ¿Por qué? Todas esas tradiciones. Fue un acto de supervivencia cultural. Y ya finalmente se le da forma a todo. Sí. En las épocas persa y helenística se da la forma definitiva a muchos de estos escritos. La fuente esquematiza el proceso de cómo nace un texto concreto y me parece muy útil para visualizarlo. Sí, podemos trazar un camino típico. Primero ocurre un hecho histórico. Una batalla, la construcción del templo, una liberación. Vale. Segundo, el pueblo reflexiona sobre ese hecho desde su fe y le da un significado religioso. Dios ha intervenido aquí. Entendido. Tercero, esta reflexión se transmite oralmente, a veces durante siglos, enriqueciéndose y adaptándose. Cuarto, mucho después, alguien pone por escrito esas tradiciones orales. Y el paso final es el clave, ¿no? El quinto, sí. Un redactor final o a veces toda una escuela de escribas cose estas distintas tradiciones escritas, que a veces son fragmentarias o incluso contradictorias, para formar un libro coherente. O sea que lo que estamos diciendo es que un libro como el Génesis no fue escrito por una sola persona en un momento dado. Para nada. Es más como un álbum de grandes éxitos de tradiciones orales que se fue remezclando y editando durante siglos. El redactor final es más un director de cine que toma guiones antiguos y metraje de archivo para montar la película definitiva. Has definido el concepto de redacción bíblica mejor que muchos manuales. Esa figura del redactor, del compilador, es fundamental. Y esa idea de coser tradiciones nos lleva al corazón de nuestro análisis de hoy. Tiene todo el sentido. Si tanta gente diferente en épocas tan distintas estuvo involucrada, es lógico que el resultado sea un mosaico de estilos. Supongo que ahí es donde entran los famosos géneros literarios. Exactamente. El texto es muy claro en esto. No es lo mismo un relato histórico que una parábola. Si no entiendes el género, te equivocas de mensaje. Claro. Leer los relatos de la creación en el Génesis como si fueran un tratado de biología es como leer la letra de una canción de amor buscando la fórmula química de la oxitocina. No tiene sentido. Te pierdes lo importante. Pues hagamos ese recorrido. El primer género que destaca la fuente, y el que dice que predomina, es el histórico. Pero histórico con muchas comillas, supongo. Por comillas muy grandes. Abarca desde la crónica de hechos que parecen bastante fieles a la realidad, como en los libros de los reyes, hasta la ficción novelesca con un fin didáctico, como puede ser el libro de Jonás. O sea, un espectro muy amplio. Amplísimo. E incluye subgéneros muy variados. Mitos fundacionales como el de Adán y Eva, leyendas heroicas como la de Sansón, genealogías interminables para establecer linajes o anales de la corte real. Y dentro de estas historias, de repente nos encontramos con otro género completamente distinto. El jurídico o legislativo. Las leyes. Exacto. Principalmente en el Pentateuco, los 5 primeros libros. Y aquí la fuente hace una distinción que me parece reveladora. Distingue 2 tipos de leyes. Por un lado, la ley apodíctica. Suena complicado. Pero es muy simple. Es la ley absoluta, formulada como una orden o prohibición directa y universal. No matarás, no robarás, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es el estilo de los 10 mandamientos. Vale, entiendo. ¿Y el otro tipo?
Es la ley casuística. Esta no es una orden universal, sino que plantea un caso concreto. Si un hombre compra un esclavo hebreo, servirá 6 años. Cuando 2 hombres riñan y uno hiera al otro. Ah, como los códigos legales que conocemos. Exacto. Este estilo era muy común en todo el Antiguo Oriente. Lo encontramos en otros códigos legales de la época, como el famoso Código de Hammurabi. Un momento. Eso es muy interesante. La ley apodíctica, el no matarás, suena casi divina, atemporal. Pero la casuística parece muy de su tiempo, muy específica de una sociedad agraria y tribal. ¿Convivían las dos en el mismo texto? ¿No generaba eso tensión sobre qué tipo de ley era más importante? Convivían totalmente, a menudo una junto a la otra. Y la tensión que mencionas es real y ha sido objeto de debate durante siglos. Se suele entender que las leyes apodícticas son los grandes principios éticos, el corazón de la alianza. ¿Y las otras? Mientras que las casuísticas son la aplicación práctica de esos principios a la realidad social de la época. Por supuesto, la pregunta de cómo reinterpretar esas leyes casuísticas hoy es uno de los grandes desafíos de la teología. Claro. Pasamos a otro género, uno que es casi una marca de la casa, el profético. Sin duda, es el mensaje de Dios transmitido por un profeta, que no es un adivino del futuro, sino alguien que interpreta el presente a la luz de la palabra de Dios. Suelen empezar con la fórmula «Así dice Yahvé». Y ahí tenemos a los grandes, Isaías, Jeremías. Exacto. Denuncian la injusticia social, llaman a la conversión y anuncian la esperanza. De la denuncia social pasamos a algo mucho más íntimo, el género lírico o poético. Aquí lo que se expresa es la vivencia personal, el sentimiento puro, la alegría, la súplica, la angustia, el amor. La fuente destaca 3 libros clave. A ver. Primero, los Salmos, que son la gran colección de poesía para la oración, el cancionero de Israel. Segundo, las Lamentaciones, 5 cantos fúnebres, desoladores, sobre la destrucción de Jerusalén. Y tercero, el Cantar de los Cantares. Que es una joya. Me parece fascinante que un texto tan terrenal, tan sensual, una colección de poemas de amor humano, esté en el canon, aunque luego se le dieran interpretaciones alegóricas. Exacto, sobre el amor de Dios. Pero su inclusión nos recuerda la altísima valoración que la tradición bíblica tiene del amor humano. Y de la poesía pasamos a la reflexión, al género sapiencial. La sabiduría, eso es. Transmite la experiencia acumulada de los sabios sobre el arte difícil de la vida. Aquí la fuente dice que es un género muy diverso, ¿no? Que no hay un único tipo de sabiduría. Para nada. Tienes el libro de los Proverbios, que es una colección de sentencias y dichos populares, una sabiduría muy práctica, de sentido común. ¿Vale? Pero luego tienes el libro de Job, que es todo lo contrario. Un tratado filosófico y poético complejísimo que se estrella contra el misterio del sufrimiento del inocente. Que desmonta todas las respuestas fáciles. Todas. Y por si fuera poco, tienes a Coelet, o Eclesiastés, que lleva a los interrogantes sobre el sentido de la vida a un punto casi existencialista. Así que no todos son certezas. También hay libros enteros dedicados a la duda, a la pregunta radical. Eso es muy potente. Mucho. Después, algo que nos resulta más familiar. El género epistolar. Las cartas, sí. En el Nuevo Testamento es un género masivo. Hay 21 libros que son cartas en sí mismos. La mayoría de Pablo, pero también de Pedro o Juan. Y siguen la estructura de las cartas de la época. Tal cual. Como las cartas griegas. Un saludo inicial, el cuerpo del texto y una conclusión con saludos finales. Es increíblemente normal, ¿no? Un apóstol escribiendo a una comunidad casi como un email a un equipo de trabajo, pero con un contenido, claro, trascendental. Y llegamos al último, y quizás el más enigmático, el género apocalíptico. Este es el que a todos nos vuela la cabeza, ¿verdad? Con los sellos, las bestias, los jinetes. Es sin duda el más singular y a menudo el peor interpretado. Es un relato de visiones y sueños lleno de símbolos que nos parecen crípticos porque hemos perdido las clavas culturales. ¿Y cuándo surge? Nace siempre en épocas de crisis y persecución, como una literatura de resistencia para dar esperanza a los que sufren. Los ejemplos más claros son el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y, por supuesto, el Apocalipsis de Juan en el Nuevo. ¿Y cuál es la clave para entenderlo? Entender su visión de la historia. Para la apocalíptica, la historia es dualista, una lucha entre el bien y el mal.
Este mundo presente es visto como irremediablemente corrupto, dominado por fuerzas malignas y está destinado a perecer. En un gran cataclismo final. Exacto. La salvación no está en mejorar este mundo, sino en aguantar, hasta que Dios intervenga directamente para destruirlo y crear un mundo nuevo, futuro, bueno y eterno. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? La idea principal es clara. La Biblia no es un solo libro, sino una biblioteca. Esa es la idea. Una compilación de textos de géneros muy diversos, escritos por múltiples autores en diferentes culturas a lo largo de más de 1000 años. Y para acercarse a su mensaje, es imprescindible entender la forma literaria en que fue escrito. Exacto. No se puede leer una poesía de amor como si fuera un código legal. Has resumido la tesis central perfectamente. Pues para terminar, creo que el texto deja una idea muy interesante para la reflexión y conecta con esto último que hemos hablado. Sí, la fuente señala una diferencia clave entre los profetas y la literatura apocalíptica en su forma de ver la historia. A ver. Los profetas, aunque denuncian el mal, observan la historia atentamente, buscando señales de esperanza en el presente. Creen que la acción humana, la conversión, puede cambiar el rumbo de las cosas. Vale. En cambio, la apocalíptica, como decíamos, ve la historia como algo ya sentenciado, corrupto, que solo hay que cabalgar para llegar rápidamente a su final, donde está la verdadera salvación. Claro, uno que invita a transformar el presente y el otro a escapar de él. Son dos formas radicalmente opuestas de vivir la fe y la esperanza. Totalmente. Y esto plantea una pregunta interesante que nos deja la fuente. ¿Cómo la manera en que un texto concibe el tiempo y la historia, como un campo de acción o como una sala de espera, determina no solo su mensaje, sino también el efecto que produce en las personas y las sociedades que lo leen a lo largo de los siglos? ¿De verdad? ¿Aún no te has suscrito? ¡Ay, Señor!